en la consultoría, en ayudar a las empresas a mejorar su trabajo y su servicio a sus clientes a través de la tecnología. El desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones, que son estos programas que todos usan para gestionar la contabilidad, para gestionar los recursos humanos, para gestionar la producción en las industrias. Y por último, las máquinas, los servidores sobre los que esas aplicaciones, esos programas trabajan. O sea, que hace un poco prácticamente todo el proceso, ¿no? Eso es, sí. Buscamos un poco el ir desde las primeras necesidades de los clientes hasta el servicio continuo, ¿no? O sea que... Bueno, para centrar un poco a nuestros oyentes, esta historia surge en el año 59, ¿no? Dos señores llamados Roy Lutt y Fletcher Jones, unos pioneros, ¿no? Unos visionarios informáticos, bueno, nos podemos calificar casi como los Steve Jobs de la década de los 50, ¿no? Aproximadamente con $100 montan una empresa que ofrecía software para empresas e instituciones. La verdad es que hay que ser osados, ¿no? Cuando en el mundo se calcula que en aquella época no habría más de varios miles de ordenadores, ¿no? No sé si llegarían ni tan siquiera a miles, ¿no? Realmente es, como dices, son unos pioneros. En aquel origen la empresa se dedicó especialmente al sector público americano, a la NASA, que era quien realmente utilizaba este tipo de sistemas, ¿no? Y a partir de, bueno, pues ya de los 70, 80 ya se fue extendiendo más al entorno comercial y, bueno, pues a la situación actual. De todos modos, en nuestra empresa, en estos momentos, el sector público americano sigue siendo una de las patas principales del negocio, a lo que se dedica. En España, CSC entra por una puerta que suele ser bastante habitual para grandes empresas y sobre todo las que vienen de América, ¿no? Que es Barcelona, en el año 91, y a Asturias llega en 2003 para dar servicio a DuPont. Bueno, de eso ya han pasado unos años y lejos de quedarse en una mera prestadora de servicios para la química, para DuPont, se han convertido ustedes en los que un compañero de la Voz de Avilés definía hace poco como la fabricona de las soluciones inteligentes. ¿Se reconocen en esa definición? Hombre, más allá del término asturiano, es ¿no? muy asturiano, sí, sin duda es muy asturiano. Desde luego sí que hemos hecho una evolución importante, ¿no? Como dices, empezamos para DuPont, para un área muy concreta de trabajo, para una zona geográfica muy concreta, pero desde el origen, desde la creación del centro, la idea era diversificar, ¿no? Y abrir otros clientes, abrir otros servicios y, bueno, convertirnos, bueno, bien en la fabricona, pero al menos en una empresa diversificada, asentada en el mercado, asentada aquí en la región, ¿no? Y, bueno, pensando siempre en el futuro y pensando siempre en crecer y en continuar muchos años. Sin DuPont estarían aquí. ¿Qué vieron o qué vio CSC en Asturias? Bueno, probablemente sin DuPont hubiese sido muy, muy difícil que hubiésemos estado aquí, ¿no? Porque es ese cliente inicial que te asegura, te ayuda a llegar, ¿no? Y te asegura trabajo durante un tiempo para al menos asentarte, ¿no? Yo creo que todas las empresas necesitamos de alguna forma ese tiempo de colocarte, de verte cómo estás, de ver que todo funciona y probablemente sin DuPont no hubiésemos sido capaces de conseguir, de haber incluso diría haber descubierto Asturias. Ustedes dan empleo ahora mismo, si los datos no son exactos, corríjame, a 600 personas de 25 nacionalidades, trabajan en 9 idiomas y casi el 90% de sus clientes está fuera de España. ¿Qué les ata al Principado? Bueno, realmente nos ata que estamos muy a gusto, déjame decirlo. Además, yo soy avilesino, con lo cual todavía más. Y estamos siendo un centro y aquí estamos consiguiendo encontrar asturianos, españoles y luego extranjeros que estamos también atrayendo, pero estamos encontrando un sitio donde crecer de forma relativamente sencilla, donde la calidad de vida es muy buena, con lo cual conseguimos atraer gente, donde encontramos a gente formada, que es la que necesitamos para luego dar nuestros servicios, y esas son las bases fundamentales de por qué estamos aquí y de por qué seguimos, ¿no? A ver, le pongo varios ejemplos porque me sucedía el otro día lo mismo entrevistando al presidente de DuPont Ibérica. Manifestaciones mineras en Madrid,
continuas exigencias para lograr un acuerdo sobre la tarifa eléctrica, lo contamos ahora en el informativo. Da la sensación que empresas como CSC o Dupont viven aisladas de este convulso momento para las empresas, y supongo que no es cierto, ¿no? Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Es una cuestión del habitual contraste América-Europa? Bueno, ¿se puede vender desde Asturias? Bueno, yo creo que el motivo, sobre todo, es porque nuestro mercado no es el mercado nacional. Y hablo de los dos. En el caso de Dupont también probablemente ocurre lo mismo, ¿no? Que la gran parte de su mercado no es el puro mercado nacional, que es el que está sufriendo mucho. Entonces, en el momento en el que el mercado al que te diriges está funcionando, está creciendo o al menos se mantiene, bueno, pues te permite estar más tranquilo, más estable y no tener esta problemática que otros sectores, sobre todo aquí en Asturias y en general en España, están sufriendo, ¿no? ¿Y cómo redunda eso en la economía regional, por ejemplo? Hombre, en el caso de CSC, ¿no? Sí, en el caso de CSC nosotros realmente es a través de el propio personal que tenemos y un poco también las poquitas empresas que están alrededor, ¿no? Es verdad que no somos una empresa como puede ser Arcelor, que atrae también aguas abajo, ¿no? de su propia producción y genera mucho trabajo alrededor de su propia producción, pero al final lo que atraemos son sobre todo unos empleos de calidad y unos perfiles un poco diferentes a lo que ahora mismo se está ofreciendo en la comarca. Hoy se publican unos datos demoledores, ¿no?, sobre el número de personas con un alto grado de formación que se van de Asturias. Alguien definió esto, yo creo que de forma equivocada, como leyendas urbanas, sí. Pero bueno, empresas como CSC pueden de alguna manera frenar esa huida de cerebros. Yo creo que lo estamos haciendo e incluso estamos atrayendo gente, ¿no? Porque una de las y casi diría por dos líneas. Nosotros tenemos un programa muy activo con la universidad, con becarios, ¿no? Que entonces son gente que está acabando o que ha acabado la universidad, que pasa a hacer una beca con nosotros y que cerca del 80% se están quedando. Por lo tanto, es gente que ya no se está marchando de Asturias. Y por otro lado, algunas de las áreas tecnológicas en las que nosotros trabajamos son muy especializadas. Nos encontramos a muchos asturianos que se han ido fuera, que han cogido la experiencia, incluso fuera de España, y que ahora tienen una forma de volver a Asturias, bueno, pues, y desarrollar su carrera en ese entorno en el que trabajaron, ¿no? Uno de los grandes miedos en estos momentos en Asturias es la deslocalización de multinacionales. ¿Es más miedo que realidad desde su punto de vista, desde su opinión? Hombre, las deslocalizaciones al final van porque las empresas tampoco están funcionando como debieran. Al final, pongámoslo de una forma o de otra, las empresas están realmente para conseguir resultados y para dar beneficios a sus inversores y a sus accionistas. En el momento en el que algo en esa fórmula no funciona, pues realmente tienden a irse. Si la situación de y al menos en mi opinión, si la situación de el personal, hay personal disponible adecuado, el entorno socioeconómico es adecuado, la producción que se puede hacer está adecuada y está en los términos económicos que la empresa busca, es realmente más difícil que esa deslocalización ocurra, ¿no? Sí, a veces el problema está dónde está ese punto intermedio, ¿no?, entre lo que puede darse y lo que quiere una empresa, ¿no? Lo planteaba no sé quién recientemente, dice que parece que para que una empresa se quede en un territorio hay que darle todo lo que pida. Hombre, a veces es cierto que muchas empresas necesitan, vamos a decir, que se las mime para conseguirlo, ¿no? Bueno, esto ya son también políticas de las propias empresas de cómo puedan buscar o conseguir esos objetivos o esos beneficios. Esto ya, como digo, es más política de empresa, y al final todas estas empresas lo que buscan es el coste de oportunidad, ¿no? El que, oye, ¿y si estuviese en este sitio? ¿Y si tal? ¿Y si? Bueno. Quizá uno de los grandes males de esta región es esa política de subvención, de mirar siempre hacia lo público. Hombre, la subvención ayuda en las empresas cuando tienen que arrancar. También creo que no tiene por qué ser solo a las que vengan de fuera, y además yo creo que de forma general esto es algo que se reparte, ¿no? Pero siempre ayuda a la primera gran inversión, a ese primer arranque, ¿no?, que siempre cuesta.
El problema es cuando las empresas basan su modelo de negocio en las subvenciones que llegan, ¿no? Entonces, en el momento que la subvención desaparece, la empresa deja de ser rentable y por tanto desaparece. Entonces, insisto, las ayudas y las subvenciones ayudan a la atracción, pero mientras sean el método o la forma de generar los beneficios, entonces algo no funciona en ese modelo de negocio. ¿Ustedes tienen algún tipo de ayuda? No las grandes ayudas, nosotros no, es cierto que no tenemos las ayudas que están recibiendo, estamos recibiendo las habituales por contratación, solemos hacer contrataciones con contratos fijos, y entonces recibimos ese tipo de beneficios, pero no la ayuda para la atracción en todo esto. Hablamos antes un poco del modelo americano-europeo. No sé si es más algo que vemos en las películas o realmente si hay una cultura diferente del trabajo y de la creación empresarial. Bueno, nosotros, aunque tenemos cierta influencia de la empresa americana, un porcentaje muy grande de nuestra empresa es europeo, y de hecho nosotros dependemos de la unidad de la región europea, ¿no? De Francia en nuestro caso. Entonces, Europa está influyendo mucho en nuestra cultura. Sí que es cierto que hay algunas políticas a la hora de la gestión, a la hora de cómo construyes esos modelos de negocio, cómo construyes esas inversiones en las que probablemente se cambian un poco de la situación o de cómo se está haciendo ahora en Europa. Bueno, ustedes básicamente apoyan su actividad en tres iniciales que a algunos se le llena la boca desde hace mucho tiempo, que es I más D más I, ¿no? Son tres aspectos que todos defienden y también uno de los primeros conceptos en los que cuando llega la crisis zaca, hachazo, ¿no? ¿Puede servir su ejemplo, el de CSC, como un polo de atracción para instalación de otras empresas? Aquí se habló en su momento de crear una especie de, en ese grandonismo asturiano, el Silicon Valley de Avilés, ¿no? Sí. Hombre, por un lado, y por contestarte a las dos cuestiones, ¿no? A la parte del I+D, sin duda, es la vía de crecimiento, y yo creo, pero ni para Avilés ni para Asturias, para España, ¿no? En el caso, si no invertimos en I+D, I+D más I, ¿no? Sí. Realmente creo que lo tenemos complicado, ¿no? El que inventen otros, que se decía, creo que ya no funciona. En Asturias creo que la inversión en I+D está en torno al 1%, realmente muy lejos de lo que otros países están haciendo, que están llegando al 4, al 6, al 8%. Entonces, esa es la vía por la que todos debemos de apostar. Respecto a si nosotros podemos ser tractores o podemos ayudar, o ese Silicon Valley de Avilés, que incluso mi presidente, ¿no?, el día de la inauguración también comentó que CSC podía aportar y ayudar a eso. Es cierto que puede ayudar, pero Silicon Valley se compone de muchas cosas. Se compone de muchos emprendedores, se compone también de una colaboración muy estrecha con la universidad, y se compone también de los inversores, ¿no?, del capital riesgo que se atreve a invertir en esos emprendedores, en esos jóvenes que tienen esas ideas y que, como vemos en Silicon Valley, luego se acaban convirtiendo en empresas multimillonarias. Creo que nosotros podemos ayudar a que alguna empresa más venga. Se está dando que alguna de nuestra gente, que después de coger cierta experiencia se marcha de la empresa y construye alguna empresa propia, o se anima a hacerse emprendedor, pero falta mucho trecho para conseguir que esto sea algo más, ¿no? Y aprovechando este análisis que estamos haciendo, ya lleva un tiempo, además conoce la comarca, es avilesino, como él mismo señalaba. ¿Cómo analiza la evolución de la comarca y de la región estos años que CSC lleva en Asturias? Y es una doble pregunta también, ¿por dónde cree que pasa el futuro? Aunque, bueno, hace un momento que también daba alguna pincelada, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, no tenemos bolas de cristal, ya lo sé. Sí, hombre, la evolución de la comarca se ve que realmente estamos alrededor de la industria, ¿no? Y el metal, y sobre todo Avilés, gira, su industria gira alrededor del metal, alrededor del comercio y también un poco de la administración pública, ¿no? Con la educación, la sanidad. Y esos son sectores que están sufriendo, los tres están sufriendo mucho, por lo tanto el corto plazo es complicado. El futuro, ya lo explicaba, realmente
probablemente porque vengo de una empresa de ámbitos de tecnología, pero lo que estamos viendo y comparando incluso nuestra propia empresa en otros países, las líneas que pueden ayudar a que el país o que la región y la comarca crezca es apostar por esa innovación, ¿no? Por buscar esas soluciones innovadoras, pero que la innovación no tiene por qué ser inventarme un producto nuevo o hacer una aplicación para el iPhone o tal, ¿no? Que a lo mejor la innovación está en la propia forma de producir, en la propia forma de trabajar, ¿no? O sea, que realmente la innovación está en muchos más puntos. Le pregunto dos cuestiones, una de presente y otra de futuro a medio plazo, referida a CSC. Desde su empresa, cuando ven que hoy la prima de riesgo está en casi 700, o sea, límites, todo el mundo dice que insoportables, pero sí, aquí seguimos, ¿cómo lo miran? O dicen, bueno, la prima de riesgo es algo que a nosotros no nos afecta. Hombre, no nos afecta, veremos, ¿no? Veremos el siguiente paso de si hay rescates, si no hay rescates y tal. Si, al final nosotros trabajamos en un entorno, entonces este entorno económico al final sí que nos afecta, porque nos afecta a nuestros trabajadores, nos afecta a todos y afecta también a otras industrias, porque aunque nosotros sí que estamos muy focalizados en el contexto y en el entorno internacional, el resto de CSC en España está trabajando para las empresas españolas. Incluso aquí estamos tratando de trabajar a empresas asturianas. Si esas empresas no funcionan, a nosotros también nos impacta, ¿no? O sea, que realmente sí que hay y aunque solo sea en el bolsillo de cada uno cuando vayamos a comprar, algo nos tocará. Empezaron con una oficina en Tamón, sí, con más de 20 trabajadores, luego fueron hasta 800 metros en la curtidora, 300 empleados, y desde el pasado año ocupan un edificio nuevo en el polígono del Pepa. Son ya 600 personas. A corto y medio plazo, ¿qué planes tiene CSC? A corto, de momento, seguir creciendo. Hemos conseguido... ¿O aplican aquello de virgencita, virgencita? Hombre, sí, y también es cierto que, a ver, estamos consiguiendo ser un centro competitivo en Europa. Hay un efecto, si quieres, colateral también de la crisis, que los países europeos deciden, o las empresas en otros países europeos también tienen que reducir sus costes, y España y Asturias está siendo competitivas. Eso es uno de los motivos por lo que el trabajo se está viniendo para aquí. El plan a corto es continuar contratando y continuar creciendo. Hemos conseguido atraer dos proyectos hacia Asturias, que supondrá que, bueno, pues que podamos subir hasta, bueno, tal vez entre 50 y 60 personas más. Y a largo plazo, pues nuestro intento es seguir trabajando por convencer que desde Asturias podemos seguir haciendo más trabajo, que lo hacemos con calidad, que lo hacemos con seguridad y que puedan esos clientes seguir confiando en nosotros. Pues esperemos que sea así, porque seguro que lo que sea bueno para CSC va a ser bueno también para Asturias, ¿no? En un grado o en otro. Jesús Daniel Salascampo, director del Centro de Tecnologías de la Información de CSC en Asturias, le agradecemos que haya mantenido estos minutos de conversación con nosotros, y aquí tiene su casa para lo que considere oportuno. Muchas gracias a vosotros.